Terminamos increíblemente la carta a los Corintios. Después de casi un año, comenzamos en marzo Primera de Corintios, y ya estamos en febrero, casi 11 meses estudiando esta carta, desde la primera carta. Hoy culminamos esta poderosísima carta que ha sido de gran bendición a nuestras vidas. ¿Cuántos dicen amén a eso? Y Dios ha hablado y ha ministrado y ha consolado y ha edificado y nos ha pasado por el sedazo y nos ha quebrantado, y hemos visto la mano de Dios a través de cada pasaje de las Escrituras en estos capítulos de Primera y Segunda de Corintios. Y hoy termina Pablo con una advertencia. Pablo termina y cierra la carta a los Corintios con un llamado a la santidad y a la madurez a la iglesia. Obviamente no había mejor manera de culminar que no fuera esa. Después que había estado enseñando, trayendo instrucción, pues Pablo no va a terminar de otra manera que aplicando todo lo que él ha venido diciendo, a través de toda esta carta. Así que por favor, si es tan amable, abramos nuestras Biblias en 2 de Corintios, capítulo 13, y vamos a hacer lectura del versículo 1 al 14, que es todo lo que compone la despedida del apóstol Pablo a esta amada iglesia de Corintio. Cuando lo tenga me dice un amén, iglesia. Dice la palabra del Señor: esta es la tercera vez que voy a vosotros. Por boca de 2 o 3 testigos se decidirá todo asunto. He dicho antes y ahora digo otra vez, como si estuviese presente, y ahora ausente lo escribo, a los que antes pecaron y a todos los demás, que si voy otra vez no seré indulgente, pues buscáis una prueba de que habla Cristo en mí, el cual no es débil con vosotros, sino que es poderoso en vosotros. Porque aunque fue crucificado en debilidad, vive por el poder de Dios, pues también nosotros somos débiles en él, pero viviremos con él por el poder de Dios para con vosotros. Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos, o no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados. Mas espero que conoceréis que nosotros no estamos reprobados. Y oramos a Dios que ninguna cosa mala hagáis, no para que nosotros parezcamos aprobados, sino para que vosotros hagáis lo bueno, aunque nosotros no seamos como reprobados. Porque nada podemos contra la verdad, sino por la verdad. Por lo cual nos gozamos de que seamos nosotros débiles y que vosotros estéis fuertes, y aún oramos por vuestra perfección. Por esto os escribo, estando ausente, para no usar de severidad cuando esté presente, conforme a la autoridad que el Señor me ha dado para edificación y no para destrucción. Por lo demás, hermanos, tened gozo, perfeccionaos, consolaos, sed de un mismo sentir y vivid en paz. Y el Dios de paz y de amor estará con vosotros. Saludaos unos a otros con ósculo santo. Todos los santos os saludan.
la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Amén. Padre, gracias por tu palabra. Y gracias, Señor, porque estamos en terreno santo, escuchando tu voz, aplicando tu voz y queriendo vivir a la luz de tu voz revelada en tu voluntad, como lo hiciste con la iglesia de Corintios, Señor, y podemos ver destellos de la obra que hizo esta exhortación a la vida de Corintios. Podemos ver en las demás cartas cómo esta iglesia al parecer maduró y creció. De la misma forma, Señor, tu palabra no tornará atrás vacía. Y sabemos que a través de esta serie hemos crecido, hemos sido confrontados, nos hemos tenido que arrepentir. Y Señor, que al final de esta exhortación a la iglesia de Corintios, podamos, Señor, de igual manera crecer en madurez, santificación y podamos dar gloria a tu nombre. Gracias, Señor, porque tu palabra está viva. Tu palabra, Señor, hará la obra por lo cual tú la has enviado a Corintios y a la iglesia sin paredes de Guayama. En Cristo Jesús oramos. Amén. Y amén. Iglesia, una de las cosas que la iglesia moderna ha olvidado y que ya es algo extraño en medio del día a día de la iglesia es lo que había olvidado y había permitido precisamente la iglesia de Corintios. Así que es algo muy nuevo en los últimos años donde ya lo que fue algo normativo en la iglesia se había perdido en Corintios y lo que es algo normativo en la iglesia se ha perdido en la iglesia presente. Y estamos hablando precisamente de la confrontación al pecado, la restauración del hermano y la disciplina de la iglesia. Esto es algo que no se habla en las iglesias y mucho menos se practica en las iglesias. No estamos acostumbrados a amonestarnos los unos a los otros. Queremos vivir nuestra vida creyente, entre comillas, en algunas ocasiones, como nos plazca o como yo entiendo que yo debo vivir. Las iglesias se han vuelto comunidades de miembros independientes donde yo hago lo que yo entiendo que yo debo hacer y nadie se tiene que meter en mi vida. Yo no tengo ningún tipo de responsabilidad en la iglesia. Yo no tengo ningún tipo de preocupación por mi hermano. Yo no puedo dejarme confrontar ni que tampoco lo voy a hacer con otros porque cada cual que viva la vida como bien le plazca. Y tristemente ese problema estaba ocurriendo en Corintios y tristemente ese problema está ocurriendo en la iglesia presente. El problema más grande de la iglesia moderna no es que seamos insensibles ante las necesidades de la cultura. Ese no es el mayor problema de la iglesia moderna. El mayor problema de la iglesia en el tiempo presente es que hemos sido insensibles al pecado en la iglesia. Hemos permitido que el pecado, la mundanalidad, el libertinaje arrope la iglesia. Y hoy en día no hay diferencia entre el mundo y los que se llaman cristianos. No hay distinción entre alguien que profesa la fe y alguien que no la profesa. Hemos entrado en cierto confort, en cierta comodidad, en cierta apatía, donde yo llego a la iglesia por tradición, yo me siento, yo me voy, pero yo no trato con las áreas en mi vida que necesitan ser trabajadas y tampoco voy a dejar que nadie entre ahí. La primera vez que Jesús habla de la palabra iglesia,
o es mencionada la palabra iglesia, se encuentra en Mateo 18. Y es Jesucristo mismo hablando con respecto a cómo la iglesia del Señor debía operar entre ellos. Y la primera vez que Jesús utiliza la palabra iglesia es en el contexto de la disciplina de la iglesia. Mateo capítulo 18, versículo 15 dice: si tu hermano peca contra ti, ve donde tu hermano y repréndele. Si no te hace caso, ve y repréndelo, con otro hermano. Si no te hace caso a ti, dilo a la iglesia. Si no le hace caso a la iglesia, tenlo por gentil y publicano. La primera vez que aparece la palabra iglesia, aún por Jesús, está hablando acerca del aspecto de cuidado, de reprensión, de advertencia, de pastoreo de los unos con los otros. Pablo termina esta carta trayendo algo fundamental para el cuidado de la iglesia, enfocado precisamente en la santificación, la madurez de esta iglesia que él está despidiéndose a través de una carta, y es por medio de un instrumento dejado por Dios, por Jesucristo mismo, a la iglesia, llamado disciplina. Mira cómo comienza el versículo 1. Pablo trae una advertencia a la iglesia y explica el propósito de la disciplina en la iglesia. Recuerda que le está escribiendo una iglesia, hermanos, donde ya hemos visto por 11 meses, donde hay problemas de inmoralidad, hay problemas de contiendas, hay problemas de vida espiritual, aún en la forma de que manejan las ordenanzas, hay problemas de chisme, hay problemas de inmoralidad por todas partes. Y Pablo ha venido trayendo corrección a esta iglesia, disciplina a esta iglesia. Les dice en un momento dado: ¿acaso no hay entre vosotros quien juzgue? Juzgar dentro del aspecto de la iglesia con justo juicio, con razones realmente que lo ameritan, es bíblico. Juzgar de una forma chismosa, de una forma desmedida, de una forma en la cual yo tomo mi juicio sin realmente hablar con esa persona, no es bíblico. Entonces Pablo termina esta carta como la comenzó en el capítulo 1, hablando de corrección, hablando de disciplina, para que la iglesia se volviera al Señor. Mira cómo le dice: esta es la tercera vez que voy a vosotros. He dicho esto antes y ahora digo otra vez, como si estuviese presente. Ahora ausente lo escribo a los que antes pecaron. Quiere decir que esta carta, esta salutación final o despedida final, mejor dicho, va dirigida a un grupo específico, y son aquellos que antes habían pecado, porque dentro de la iglesia de Corinto no era que todos estaban en la misma condición, pero había gran parte de la iglesia de Corinto que había estado en una práctica de pecado. Y a esos Pablo le dice: les escribo a los que antes pecaron. Y a todos los demás que también estaban allí, que probablemente no habían estado en las mismas prácticas, pero podían haber sido dañados por ellos, que si voy otra vez, no seré indulgente. Es decir, voy a utilizar la autoridad apostólica y voy a utilizar de alguna forma la vara, en el buen sentido de la palabra, la vara de la corrección. Recuerda que ya Pablo los había visitado 2 veces y ahora planifica, por causa de que probablemente no se pudiera resolver los asuntos que se estaban dando allí, ir una tercera vez. ¿Y por qué? Porque ahí está el patrón que dice Mateo capítulo 18.
Si alguno peca contra ti, primero ves tú, los hermanos y luego la iglesia. Pues Pablo tiene la intención, ya él había ido varias veces, ya él había enviado a varios hermanos para amonestar y corregir también a la iglesia, y tiene la intención de volver a corregir, a disciplinar y amonestar a la iglesia. En Primera de Corintios, si usted recuerda, en el capítulo 4, él le dice, iré a vosotros con vara. Luego en el capítulo 5 le da instrucciones para disciplinar a uno que está en pecado. Así que es evidente que Pablo no le agrada ejercer este tipo de disciplina. Sin embargo, porque no le agrade no quiere decir que no lo haga. Ejercer la disciplina no es algo agradable, pero es necesario. Cuando usted disciplina a sus hijos, sabe que le duele a veces más a usted que al que está recibiendo el castigo. Cuando voy a disciplinar a Eliana o a Samuel, yo digo, ¿cómo yo puedo hacer esto? Pero sabemos que es lo mejor que podemos hacer por nuestros hijos. La disciplina es difícil, pero es necesaria. Disciplinar a nuestros hijos y disciplinar a la iglesia puede muchas veces verse como algo que no va a dar gozo a nuestras vidas. Ningún pastor va a decir, estoy bien gozoso, acabo de disciplinar a un hermano ahora mismo. O un hermano hablando de otro hermano y amonestando a otro hermano, salga con gozo. La disciplina, bien dice Hebreos capítulo 12, versículo 11, que al principio no es causa de gozo. Nadie tiene gozo cuando está ejerciendo una disciplina, pero Pablo dice, esto no nos va a frenar. Yo no voy a ser indulgente, yo no voy a pasar por alto las necesidades que hay en la iglesia, y yo voy a disciplinar como un acto de amor. La persona que ama a sus hijos, los padres que aman a sus hijos, disciplinan a sus hijos. El que no ama a sus hijos, dice la Escritura, el que no ama a sus hijos no los disciplina. No, es que yo no los disciplino porque es que la palabra de Dios es clara. Disciplinar a tus hijos con vara. No, es que el psicólogo me dijo que yo mejor le quitara ver la televisión por 1 hora. El psicólogo no es la Biblia. Y no es más inteligente de lo que la palabra de Dios dice. Hay una forma bíblica de utilizar la vara en amor, en corrección, en amonestación. Y vara es vara. No es que llevaron a un conferencista en la iglesia y dijeron que lo hicieran de esta forma, que le quitara el PlayStation por 2 días. Eso no es lo que dice la Biblia. A mí no me interesa cuántos PhD pueda tener ese psicólogo. La palabra de Dios es clara. Y nosotros queremos hacerlo conforme a la palabra de Dios. Pues lo mismo ha ocurrido en la iglesia. No, lo que pasa es que no podemos ejercer mucho la disciplina porque los hermanos se van y se ofenden. Pero es que la palabra de Dios es clara. Y Pablo claramente dice que debemos aplicar la disciplina en la iglesia de una forma que glorifique al Señor. Obviamente, ¿cuál es el deseo de la disciplina? Corrección, madurez, crecimiento en santidad. No es hacerle daño a los hermanos. No es fastidiarle la vida a los hermanos. Es la misma razón por la cual la aplica a tus hijos. Para que tu hijo no sea un sinvergüenza, un malcriado, un delincuente. Tú ejerces disciplina porque tú lo amas. Tú no quieres que él sea el hazmerreír del mundo. Si no lo disciplinas tú, lo va a disciplinar un policía en la cárcel o lo va a disciplinar el dueño de un punto de droga en la esquina. Así que nosotros tenemos que ejercer la disciplina de la iglesia. Nosotros tenemos que ejercer la disciplina y el cuidado de nuestros hijos. Y si no los disciplinamos, podemos ver las consecuencias de una iglesia que cada cual hace lo que mejor le venga en gana.
La salvación de un creyente, escúcheme bien, está ligada con la membresía de una iglesia. La salvación de un creyente está ligada con la membresía de una iglesia. ¿Por qué? Porque una persona que no quiere hacerse miembro de ninguna iglesia, yo dudo de su salvación. Una persona que todas las iglesias están mal, que todos los pastores están mal, todos están mal en el mundo. Incluso si Pablo llegara y plantara una iglesia, hasta Pablo está mal. Porque es un problema del corazón. Es un problema de iglesia, es un problema de corazón. Por lo tanto, una iglesia, una persona salva, Dios lo une a una familia de fe y esa familia de fe va a procurar de que su vida pueda cada día parecerse más a Jesús. La disciplina es la máxima expresión de amor porque Dios al que disciplina, dice la Escritura, al que ama, ¿qué dice? Lo prospera. Al que ama le va todo bien en la vida. Al que ama, lo disciplina. Por cuanto te ama, no te va a dejar igual. Yo sé que a veces utilizamos esta frase de cliché. Ven a Jesús tal como está. Y sí es cierto, puedes venir a Jesús tal como está, pero Él no te va a dejar como tú estás. Al que ama a Dios lo va a disciplinar. Y Dios va a comenzar un proceso de santificación en tu vida. Y una iglesia sin disciplina es tan vergonzosa como un niño malcriado. Hermano, ¿usted ha visto niños malcriados que hacen pasar vergüenza a sus padres? Que a veces estamos en el mall y vemos cómo el niño le habla a sus papás de una forma que parece que ese niño le está dando un ataque terrorista allí mismo. Y usted está atrás en la fila y usted dice, trágame tierra. Usted no sabe si salirte de la fila o ir corriendo a buscar una vara para que se la apliquen a ese muchacho. Pues de la misma forma, la vergüenza que tiene un padre con un niño malcriado, una iglesia es igualmente vergonzosa cuando no se aplica la disciplina en la iglesia. Cuando cada cual corre como le da la gana. Pablo dice, por boca de 2 o 3 testigos se decidirá un asunto. Aquí Pablo está trayendo el orden. Yo vi a ustedes por tercera vez, porque esta es la forma en que se debe hacer. La tercera vez que yo vaya a ustedes, ya voy a ir a utilizar la vara. Y en este aspecto es la expulsión de aquellos que no se quieran arrepentir. Pero él dice, se va a hacer como quedó estipulado por Jesús. Y como fue estipulado por la ley. Deuteronomio habla precisamente acerca de esto, de cómo se va a llevar a cabo un juicio con boca de 2 o 3 testigos. Cuando Jesús habla de la disciplina de la iglesia y de la corrección en la iglesia, Mateo capítulo 18, dice que donde estén 2 o 3 reunidos en mi nombre, allí yo voy a estar y se va a decidir el asunto. Yo sé que a veces utilizamos este versículo para hablar de los cultos de oración o hablar de X cosas. Donde estén 2 o 3 o más, allí Dios está, venga a orar. No, ese no es el punto. Ese no es el contexto. El contexto es donde estén 2 o 3 en mi nombre, allí Jesús, Mateo capítulo 18, está diciendo, se va a tomar la decisión en lo que se va a hacer con ese hermano. ¿En qué va a pasar con ese hermano? Se va a tomar en la boca de 2 o 3 testigos, se va a decidir ese asunto. Donde estén 2 o 3 en mi nombre, allí se va a decidir ese asunto. Allí vemos el trato de la importancia de la disciplina de la iglesia. Versículo 3, ahora Pablo le advierte. Le dice, ustedes están buscando prueba en mí. Ustedes están buscando la prueba de que Cristo habla en mí. Quieren una evidencia de la manera en la cual los hombres ilustres de la retórica griega lo hacen.
Pero la forma en que yo voy a mostrar el poder de Cristo en mi vida no van a ser como los hombres del mundo lo hacen. Buscáis esta prueba, el cual quieren ver fortaleza humana. Y él dice, yo muestro de la misma forma en la debilidad de Cristo, en la humillación de Cristo, es la evidencia de que Cristo mora en mí. No en los poderes grandes o en el reconocimiento grande. Versículo 4, Pablo sigue diciéndoles a ellos la razón por la cual él va a mostrarles ahora, no en debilidad, sino en fortaleza, lo que ellos estaban haciendo. Fue crucificado en debilidad, mira a Jesús, vive por el poder de Dios, pues también nosotros somos débiles en Él, pero viviremos con Él, con el poder de Dios para vosotros. Así como Cristo parecía débil, murió, lo crucificaron, lo escupieron, Él resucita en poder. De la misma forma, Pablo está diciendo, yo he podido ser manso, humilde entre ustedes, pero no confunda manso con menso. Porque son dos cosas totalmente diferentes. Yo no voy a dejar pasar por alto lo que está ocurriendo aquí. Puedo parecer débil porque he tenido paciencia con ustedes, los he cuidado, los he guiado, les he escrito 1, 2 cartas, los he visitado 2 veces, pero esta vez yo no voy a venir en debilidad. Esta vez yo voy a venir en fortaleza. Voy a ejercer juicio contra lo que está pasando en la iglesia de Corintios. Y hermanos, no juegues con la paciencia de Dios. No juegues con la misericordia de Dios. En el Antiguo Testamento podemos ver una historia de un pueblo llamado Coré, donde comenzaron a hablar mal de los líderes, comenzaron a quejarse de los líderes, y lo hicieron 1 vez, lo hicieron 2 veces, lo hicieron 3 veces, y todo está bien, hasta que llegó el día, Números capítulo 16. Si lo pueden poner, el versículo 3 al 5. Este hecho, que es lo que Pablo de alguna forma no ignora cuando trajo disciplina a la iglesia. Y se juntaron contra Moisés y Aarón, este pueblo, los de Coré, y les dijeron a Moisés, Números 16, 3 al 5. Basta ya de vosotros, porque toda la congregación, todos ellos son santos. Mira cómo estaba hablando estos hombres. Y el Señor está en medio de ellos, no solamente en ti, Moisés, no solamente en ti, Aarón. Porque entonces os levantáis por encima de la asamblea del Señor. Cuando Moisés escuchó esto, cayó sobre su rostro. Hermano, porque la disciplina duele. Cuando tú sabes y escuchas y ves a un hermano que está aún en una continuo empeño en continuar en esa práctica, como hermanos, como pastor, tenemos que hacer precisamente lo que hizo aquí Moisés. Cayó sobre su rostro, porque sabe que lo que viene es dolor. Literalmente, hermanos, literalmente yo he tenido personas al frente mío, jovencitas, diciéndome, no preguntando si se pueden casar, sino informándome que se van a casar. Y yo sé que lo que iban a hacer no era la voluntad de Dios. Con quien se iban a casar no era la voluntad de Dios. Y yo les he dicho, yo y mi esposa, me es testigo, por favor no te metas ahí. Donde vas a terminar y lo que vas a sufrir como consecuencia de tu desobediencia, nosotros no quisiéramos verlo. Salir de ese lugar, empeñada en su decisión, y literalmente, en 6 meses, terminar divorciados, con una persona maltratante, infiel,
Pero nosotros sabíamos que eso iba a pasar. Pero como nos queremos ser más sabios que Dios, el juicio de Dios tiene que llegar y muchas veces nosotros no lo vamos a impedir. Moisés cayó sobre su rostro y habló a Coré y a todo su grupo diciendo: mañana temprano mostrará quién es de él. Ustedes dicen que son de él. Pues mañana se va a ver si realmente ustedes son de él y quién es santo, y lo acercará así, y aquel a quien él escoja lo acercará así. Coré confrontó a Moisés contumazmente, habló mal de Moisés, habló mal de Aarón, se enojaron contra ellos y el Señor se enojó con Coré. Versículo 31 al 35. Y aconteció que cuando terminó de hablar todas estas palabras, la tierra debajo de ellos se partió y la tierra abrió su boca y los tragó a ellos y a sus casas y a todos los hombres de Coré con todos sus bienes, y ellos y todos los que le pertenecía descendieron vivos al Seol. Y la tierra los cubrió y perecieron en medio de la asamblea, y todos los israelitas que estaban alrededor de ellos huyeron a sus gritos, pues decían: no sea que la tierra nos trague. Salió también fuego del Señor y consumió a los 250 hombres que ofrecían el incienso. Dios no juega con el pecado. Me la libré una, me la libré dos, me la libré tres. Engañé al pastor, a los diáconos, a los miembros. Engañé a todos los que estaban alrededor míos. Pero no vas a poder engañar a Dios. Dios es celoso con su pueblo. Pablo dice: yo voy a ir a ustedes ahora en juicio, como lo hemos visto establecido en su palabra, cómo Dios actúa. Y si ustedes cuestionan, aun que yo vengo de parte del Señor, yo les voy a mostrar a ustedes realmente que ya yo no voy a venir en debilidad. Yo voy a venir ahora dentro de la autoridad designada por Dios en el orden apostólico que me es dado, y yo voy a venir para juzgar a los corintios si no se arrepienten. Hermanos, ya esto había pasado. No es algo nuevo a los corintios ver que Dios matara a personas por causa de desobediencia. En 1 Corintios nos damos cuenta de que había gente que estaba tomando indignamente la cena del Señor y algunos dormían. Como juicio de Dios. Pablo dice: ustedes quieren que yo venga a ustedes en juicio. Bueno, pues de esa forma lo haré si no hay arrepentimiento. Al parecer, sí, la iglesia de Corinto se arrepintió. Vemos en la carta a los romanos, cuando habla acerca de los hermanos de Corinto, lo hacen de una forma que trae gloria, de una forma que trae alabanza al Señor, y no de una forma de queja por lo que estaba sucediendo. Ahora Pablo le dice: antes de que yo vaya a ustedes de esta manera, yo quiero que ustedes se examinen. Aquí está la segunda advertencia o el segundo llamado a la santificación a este pueblo. Y le dice en el versículo 5: examinaos a vosotros mismos, que ustedes todavía algunos no creen en que yo soy apóstol genuino. Ok, examínense en vosotros mismos para ver si son aprobados, si pasan la prueba. Con el deseo de que pasaran la prueba, no con el deseo de que no pasaran la prueba. Y la pregunta que dice Pablo es: ¿está Cristo en ustedes? Porque si está Cristo en ustedes, entonces ustedes no pueden negar que está Cristo en mí. Porque yo fui el que le llevé el mensaje a ustedes. Ese es como el mic drop de Pablo. ¿Está Cristo en ustedes? Examínense a ver si está Cristo en ustedes. Y después de que se examinen, yo sé que ustedes van a pasar la prueba de que Cristo está en ustedes. Y si al final llegan a la conclusión de que Jesús está en ti,
¡Pum! Yo soy un mensajero de Cristo y Cristo está en mí. Bye bye a las falsedades de los falsos maestros. Ustedes son lo que son porque yo les llevé el mensaje del evangelio a ustedes. Primera exhortación: examínate de acuerdo al evangelio si estáis en la fe. Esto es algo que nosotros continuamente debemos hacer. No es que continuamente dudemos de nuestra salvación, es que nos examinemos si estamos en la fe. Hay las evidencias de que Cristo está en mí, es la pregunta que hace Pablo. ¿Está Cristo en ustedes? Iglesia, yo quiero que usted se haga esa pregunta en el día de hoy. ¿Está Cristo en mí? ¿Hay evidencias de la vida de Cristo en mí? ¿Otros pueden ver a Cristo en mí? ¿Cómo lo sé, pastor? Voy a hacer un inventario espiritual en base a mi comportamiento externo, las actividades religiosas que yo hago, cuántas veces voy a la iglesia. No. Tú puedes estar en la iglesia, llevar años en la iglesia, incluso predicar en la iglesia, ser miembro activo en la iglesia, tener una rutina espiritual en un comportamiento religioso, y eso no es sinónimo de que Jesús está en ti. Hay gente que puede llevar años en la iglesia, que Jesucristo no está en ellos. La verdadera evidencia de que Jesús está en mí no son las actitudes externas, escúchame bien, amados, sino las actitudes internas del corazón. Porque del corazón es donde salen resentimiento, ira, contiendas, amargura, inmoralidades. Eso no sale de algo de adentro. Eso sale del corazón del hombre. Así que nosotros podemos ver que Pablo no está diciendo busquen en cuanto a lo externo nada más si Jesús está en ti. Tenemos que ir adentro. Apocalipsis capítulo 3 versículo 1, cuando Jesús le está hablando a la iglesia de Sardis, Él le dice: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que estás vivo, pero la verdad estás muerto. Tiene a nombre de que estaba vivo. La gente pensaba que estaba vivo, pero Él conoce nuestras obras. Él conoce lo que está dentro de nuestro corazón. Cristo está en mí. Pablo le dice a Corintios: Cristo está en ti. Yo sé que Cristo está en mí, dice Pablo, porque hay evidencias y hay marcas de que Cristo está en mí. Así como yo sé que Cristo está en mí, yo sé que en muchos de vosotros Cristo está en ustedes. Por lo tanto, ustedes certifican realmente de que Cristo está en mí, que yo le pertenezco a Cristo, porque Cristo está también en ustedes. Pablo no le dice examínense para que reprueben y que no pasen la prueba. Examínate con el fin de que pasen la prueba, porque había invertido en ellos y tenía la esperanza de que esa palabra y ese evangelio había hecho una obra de transformación en su vida. ¿Por qué hago todo esto?, dice Pablo. Porque les amo. Versículo 7. Estoy haciendo todo esto porque les amo, no para dañarlo, no para despreciarlo, no para regañarlos, sino porque los amo. Y oro. Mira cómo oraba Pablo por la iglesia de Corintios. Al terminar estas últimas letras, hermano, cuando usted ve una carta, lo último que se dice allí, eso es mega importante, porque probablemente esa es la razón de la carta. Y lo mismo ocurre también con las conversaciones. Cuando me dice: pastor, yo quiero hablar con usted, yo sé que lo último que me va a decir es la razón principal por la que quiere hablar conmigo.
O a veces ocurre en una llamada telefónica. Oye, pastor, ¿cómo estás? Aquí, allá, saludos, ¿cómo está la familia? ¿Cómo está esto? ¿Cómo está otro? Y después al final, oye, mira, te quería decir, ponle atención a eso. Porque ese te quería decir es la razón de la llamada. Y tú quieres ver realmente qué es lo que me quiere decir. Pues Pablo, estas son sus últimas palabras. Y lo último que él está queriendo decir es lo que Pablo siempre les ha querido decir. Y les dice, yo oro por ustedes. Mira cómo los ama y los ve como hermanos y no los señala a pesar de los sinvergüenza que eran algunos. Yo oro por ustedes. Y en mi oración, versículo 8, de que nosotros podamos ver en ustedes madurez. Oro por ustedes por la perfección, es la palabra madurez. Yo quiero que ustedes crezcan en madurez, yo quiero que ustedes puedan ser restaurados, yo quiero que cuando oramos por esto, para que vosotros seáis hechos perfectos. ¿Qué quiere decir Pablo por esa perfección? Restaurados, completos, maduros. Hermano, esa es la mayor oración que debemos hacer por otros. Padre, yo oro por la perfección de mi hermano, por la madurez de mi hermano, por la restauración de mi hermano, para que estén completos en ti, más que todas las cosas. La formación del carácter de Cristo en nuestras vidas. Pablo quiere que puedan estar restaurados tanto su relación con Él, porque si la relación con Él estaba mal, la relación con Dios estaba mal. Cuando tu relación vertical está mal con los hermanos, tú no puedes decir que tú tienes una buena relación con Dios. ¿Escuchó bien? Cuando tú tienes problemas de relación horizontal, tú tienes un problema vertical. Tu problema es con Dios. Nadie puede decir que está bien con Dios cuando está odiando o teniendo problemas con su hermano. Tú no puedes decir que tienes comunión con Dios si tú no tienes comunión con tu hermano. Literalmente que tú ves a un hermano, y esto yo lo he visto con estos ojos que un día los gusanos se lo van a comer. Hermanos que tienen problemas con otros, esperando que se acabe el culto inmediatamente para irse por un lugar donde no está el otro hermano porque no lo quiere ver. No puedo entender que esa persona diga que tiene comunión con Dios cuando no puede tener comunión con su hermano. Tu vida con tu hermano refleja cómo está tu comunión con Dios. Y Pablo está diciendo, yo oro para que ustedes puedan estar completos en esto. Que vosotros que estéis fuertes. Y oramos por vuestra perfección, fortaleza espiritual, porque si algo Pablo vio en la iglesia de Corinto era que eran débiles espirituales. Tenían teología, tenían doctrina, pero eran débiles espirituales. Ahora Pablo termina con varias exhortaciones finales. Y se fija, la exhortación final de Pablo no tiene nada que ver con que la iglesia fuera próspera, exitosa, que toda la iglesia caminara en comodidad, en salud, en autoestima, en prestigio. Eso lo busca el mundo. La exhortación final de Pablo no está en mostrarle las grandes cosas que él había hecho. Él enumeró 3 cosas. 3 metas que yo quiero ver cumplidas en ustedes, Corintios. Número 1, le dice, quiero ver una iglesia que camine en gozo. Regocijaos. El gozo es una característica de una persona creyente madura. Es una persona que no se deja mover el gozo por las circunstancias. ¿Cómo tú sabes que una persona es inmadura emocionalmente? Porque las circunstancias mueven el gozo. Yo puedo estar gozo si todo me va bien. Si tengo salud y las cosas me salen como yo quiero, estoy gozoso. Pero inmediatamente las cosas se mueven de mis metas y de mis propósitos y de mis deseos, perdemos el gozo. El gozo del Señor lo tendremos, iglesia, cuando entendamos
la confianza enraizada en el carácter de Cristo. Cuando yo sé que en su carácter divino Él es mi Salvador y que ya Él me dio todo lo que yo necesitaba, como orábamos esta mañana. Cuando yo sé que Él es mi Salvador, en el cual tomó mi lugar y me ha dado su Espíritu y me está santificando. Cuando yo confío en su providencia divina, no sé qué va a ocurrir mañana, pero la providencia de Dios ha determinado todo lo que va a ocurrir conmigo mañana. Yo puedo descansar que lo que venga para mí mañana está decretado por Él. Así que yo puedo tener gozo, porque si eso se llama escasez, mi Dios soberano no se fue de vacaciones. Él sabe que esto es lo que yo necesito para esta temporada de mi vida. Si eso se llama bendición física, Él sabe que es lo que yo necesito. Así que yo confío en el carácter divino, en las bendiciones espirituales que ya Él me ha dado. Dice la palabra que en Cristo ya hemos sido bendecidos en Él. Me gozo no por lo que me va a dar, sino por lo que ya yo tengo en Él y por la promesa futura de gloria. Él prometió que estaríamos con Él. En la casa de mi Padre muchas moradas hay, por lo tanto donde yo estoy, vosotros también van a estar conmigo. Mi confianza y mi gozo no depende de lo que está pasando, sino de lo que ya Dios ha prometido en su palabra y de la promesa futura venidera. El creyente que ha madurado en el Señor es una persona que camina en gozo. Los corintios no estaban caminando en gozo. ¿Por qué Pablo le tiene que dar esta exhortación y le dice precisamente que caminen en gozo y que tengan gozo? Porque no lo tenían. Él no está tirando palabras ahí al aire para que se escuchen lindas. Él está yendo con un norte específico, con cada una de las palabras que le está diciendo en la despedida de esta carta. ¿Por qué la iglesia de Corintios no tenían gozo? ¿Cómo van a vivir gozo si no tenían obediencia? Tú no puedes tener gozo en desobediencia a Dios. Jesús dijo que en esto es completado mi gozo, en obedecer la voluntad del Padre. ¿Cómo tú sabes que cómo tú vas a tener gozo en tu vida? En la obediencia. En la obediencia, no importando que eso te cueste reputación, que eso te cueste persecución, que eso te cueste castigo, pero tú te gozas porque estás haciendo la voluntad de Dios. El gozo de agradarle. Una persona que vive en desobediencia es una persona que carece de gozo del Señor. ¿Por qué vemos tantos cristianos faltos de gozo? Porque caminan en desobediencia. Pastor, tú no puedes asociar el gozo con la desobediencia, porque hay cosas que nos pueden entristecer y hay cosas que nos pueden hacer caer y eso puede quitar el gozo. Yo le tengo que recordar a mi alma continuamente. El apóstol Pablo dijo, entristecido, mas siempre gozosos. La paradoja del alma. ¿Cómo yo puedo estar triste y a la misma vez gozoso en el Señor? Porque mi tristeza no cambia mi estatus, las promesas de Dios, quién es Él, su carácter sigue estando inmóvil. Yo puedo obedecerle, yo puedo caminar aunque no entienda lo que está ocurriendo, pero por causa de la obediencia va a producir en mí una vida de gozo. La segunda cosa que Pablo menciona es perfeccionaos. Tened gozo y perfeccionaos. Al grano, hermano. ¿Por qué? Yo no he visto todavía una iglesia más inmadura, emocional y espiritualmente, en la Escritura, que la iglesia de Corintios. Y Pablo le tiene que decir, perfeccionaos. Es decir, mi oración es que ustedes lleguen a ser maduros.
todavía no lo son, y yo quisiera oír en el futuro, cuando escuche de ustedes, ya yo no quiero oír como yo les dije en una ocasión a ustedes, iglesia de Corintios, que son carnales. En la primera carta les tuvo que decir, les tengo que hablar como carnales, es decir, como personas que no tienen al Espíritu de Dios. No quiero llamarle otra vez, y cuando escuche de ustedes en el futuro, yo no quiero volver a escuchar de que son niños. En un momento dado el apóstol Pablo le tuvo que decir a la iglesia de Corintios, ustedes son niños, actúan como niños, porque hay contiendas y celos y envidia entre ustedes, eso lo hacen los niños. Yo quiero esto, yo quiero lo otro, mira mami lo que está haciendo el otro, mira lo que me hizo, y con la lloradera y la peleadera y las contiendas y las envidias, eso son niñadas. Pablo dice, yo no quiero oír de ustedes que todavía son niños, inmaduros espiritualmente. Todo eso habla de inmadurez emocional en los corintios, y la raíz de la inmadurez emocional es la inmadurez espiritual. Una persona inmadura emocionalmente es una persona inmadura espiritualmente, porque la vida en el espíritu no ha podido hacer morir las áreas en sus emociones que todavía lo controlan. Nadie puede decir que es emocionalmente inmaduro y que es espiritualmente maduro. Nuestra vida emocional refleja lo que es nuestra inmadurez espiritual. Pastor, ¿cómo yo lo sé? ¿Cómo podemos saber, como la iglesia de Corintios, si somos maduros emocionales o inmaduros emocionales? Vamos a ver alguna lista de señales que hablan de nuestra inmadurez emocional. Número 1, una persona inmadura emocionalmente es una persona que continuamente requiere la aprobación de otra persona. Eso continuamente la iglesia de Corintios lo estaba llevando. Ellos habían perdido su identidad de que ya eran santos en él. Y Pablo le tiene que recordar desde el inicio, santos llamados a ser santos. Una iglesia emocionalmente o una persona emocionalmente inmadura es una persona que busca su aprobación en otras personas. Continuamente quiere que le digan que lo que está haciendo está bien. Continuamente tiene que estar afirmando a esa persona. Eso es una persona emocionalmente inmadura. Eso es una señal de inmadurez emocional. ¿Por qué? Porque cuando yo entiendo mi aprobación que está en Dios, yo no tengo que buscar la aprobación de la gente. Si la gente te la da, qué bueno, pero tú no tienes que buscar la aprobación. Hay gente que vive buscando toda su vida la aprobación de sus padres, buscando la aprobación en un hombre, buscando la aprobación en una mujer, con problemas de emociones del alma. Y a veces vienen a la iglesia y quieren llenar esos problemas emocionales buscando su identidad en el ministerio, buscando la aprobación de los demás en el ministerio. Porque el problema no son las cosas, el problema es lo que está pasando en el corazón. Es lo que pasó con Adán. En el inicio Adán pecó, e inmediatamente que se aleja de Dios, él busca la aprobación y la identidad de él detrás de un arbusto. Se cubrió con eso. Dejó de seguir, escuchar la voz de Dios, se aleja de Dios y él inmediatamente busca su aprobación en un arbolito llenándose de hojas. Hermanos, no es distinto. Ese árbol puede ser tu profesión. Hay gente que busca su aprobación en esas cosas, buscando su identidad en esas cosas.
Eso puede ser un trabajo, eso puede ser una profesión, eso puede ser una familia, eso puede ser, póngale nombre a su arbusto. Es lo que pasó con Adán. Una inestabilidad, inmadurez emocional. ¿Cómo tú sabes que había una inmadurez emocional y espiritual, hermano? ¿Cómo pensamos que podía cubrirse de Dios? Y podía él pensar que estaba bien detrás de eso, cuando antes lo que tenía era una relación con Dios. 2, el perfeccionismo habla de nuestra inmadurez emocional. Una persona que quiere que todo se vea perfecto. ¿Qué tiene que ver eso, pastor? Que seamos tan perfeccionistas y que todo tenga que verse tan bien y todo tenga que verse tan lindo. Eso habla de los temores que hay dentro de ti. Temores generados porque si no lo haces de esa forma, el que dirán está muy ligado a la aprobación. Número 3. Resentimiento y dificultad para poder perdonar a alguien. Es una persona emocionalmente inmadura. Yo no lo puedo perdonar, yo no puedo hablar con esa persona. Él me hizo mucho daño. Hay problemas en tus emociones. Inmadurez en tus emociones, que son el resultado de tu inmadurez espiritual. Guardas rencor. Quieres vengarte. Inmadurez espiritual. Pablo dice, yo quiero que ustedes sean perfeccionados, que sean maduros, que no vivan en una inestabilidad emocional, arranques de ira, como los niños berrinchudos. Eso habla de inmadurez emocional. Una persona que lo controla la ira y que la controla la ira es una persona que no ha entendido todavía quién es en el Señor. Inmadurez. No quiere decir que no nos enojemos, hermano, pero que te controle la ira. Y que es una persona controlada por la ira. ¿Usted ha visto un borracho? Una persona controlada por el alcohol, ¿cómo se comporta? Pues una persona controlada por la ira es una persona que la ira ya lo dominó. Inestabilidad emocional, inmadurez emocional. Cuando amamos servir, pero lo hacemos porque nos gusta ser el centro de la atención. Eso es inmadurez emocional. Hay gente que ama servir porque haciendo eso la gente lo aplaude, la gente lo admira. ¿Y cómo te das cuenta? Bueno, porque cuando es el único que llega a servir, se comienza a quejar de todos los que no vinieron. Todos los que no vinieron. Nos gusta ser reconocido y si no le es reconocido, esa persona se molesta. Inmadurez emocional. Cuando nos dificulta apreciar el trabajo de otros y celebrar los talentos de otros, habla de que somos inmaduros espiritualmente. Algo que continuamente debemos hacer para crecer en madurez y en perfección es poder reconocer lo que Dios está haciendo con mi hermano. Lo que Dios está haciendo con otras iglesias. Lo que Dios está haciendo con otros pastores. Pero cuando yo no puedo reconocer lo que Dios está haciendo con mis hermanos, eso habla de mi madurez emocional. Número 7, dificultad para controlar mi lengua. Una persona que la lengua lo controla es una persona inmadura emocionalmente. No podemos decir nada porque sabemos que en 10 minutos esto lo va a saber todo Guayama. Eso habla de tu inmadurez emocional. Número 8, no le gusta rendir cuentas a nadie ni que le exhorten. Una persona inmadura emocionalmente no quiere que se metan en su vida. No quiere recibir exhortación. Incluso cuando comienza a recibir exhortación, mira, está la hermanita que siempre que yo tengo conversaciones con ella aprovecha y me trae una exhortación. Yo sé que la hermanita está allá, yo voy por acá porque yo no quiero ser exhortado por esa persona. Huimos de la exhortación. Huimos de la rendición de cuentas. Inestabilidad, inmadurez
emocional. Lo peor, que nos alejamos de esa persona. Porque yo no quiero ser exhortado. Continúan en su inmadurez. Número 9, dificultad para relacionarme de cerca con aquellos que difieren de mí. Si no lo haces como yo, olvídate. Yo no puedo tener comunión porque esta persona cree que Cristo viene 7 años de tribulación y yo soy posmilenial y yo soy amilenial o yo soy dispensacional y yo no puedo tener comunión con otros que piensan diferente a mí. Eso es inestabilidad totalmente, inmadurez emocional, inmadurez espiritual. Podemos tener diferencias secundarias y adorar al Señor juntos y glorificar a nuestro Dios. No, es que a esta persona no le gustan las cosas de esa manera. Está bien, no tienes que tener todo igual que tú. Tú tienes que ser maduro en ese aspecto. Y por último, bueno, esa era la última. Estas señales de inmadurez hablan de nuestra inmadurez espiritual. Estas señales estaban muy evidentes en la iglesia de Corintios. Y estas señales muchas veces son muy evidentes en muchos creyentes. Inmaduros emocionales, inmaduros espirituales. Pablo quiere una iglesia madura. Una iglesia madura es una iglesia que sigue diciendo consolaos. Es una iglesia que se consuela, es una iglesia que se edifica, es una iglesia que se alienta, es una iglesia que da ánimo, es una iglesia que apoya espiritualmente al hermano, es una iglesia que unos a otros se pueden amonestar. Eso es madurez. Unos a otros se pueden amonestar, madurez espiritual. Pastor, yo todavía no puedo hacer estas cosas. Necesitamos crecer en madurez. Eres un inmaduro espiritual. Suena fuerte, pero es la realidad. Sed de un mismo sentir. Esto es la muestra de máxima madurez en la iglesia. Cuando tú tienes gozo, eres maduro, tú entonces puedes consolar a otro y entonces hay un mismo sentir en medio de la iglesia, estar unido en la forma de pensar, en la verdad de la palabra. Los corintios no vivían de esa manera. Los corintios estaban divididos por cuanto tema había, hermanos. Por eso Pablo les tiene que exhortar que fueran unidos y que vivieran de un mismo sentir. El sentir unánime. Unamos nuestras fuerzas con el propósito de la extensión del evangelio y no de mis gustos personales. Eso es madurez. Eso es una iglesia madura. Cuando se une por la causa del evangelio en la verdad, no en la mentira ni en los gustos preferenciales, en la verdad de la palabra, con el propósito de la extensión. El fruto de eso es vivir en paz. Vivir en paz. ¿Por qué? Porque hay madurez. Consecuencia del amor es la paz de Dios en medio de la iglesia. ¿Qué exhortaciones, hermanos, para cerrar esta carta? Todo lo que necesitaba escuchar la iglesia de Corintios, en las áreas donde necesitaba trabajar y madurar y santificar, Pablo las quiere dejar claras antes del cerrar. Y termina con una salutación, versículo 12. Él habla de que nos saludemos con un ósculo santo. Es una práctica en el antiguo Israel que ya no se practica, en el cual las personas se daban un beso del mismo sexo. Los hombres se daban un beso y le llaman un beso santo. Obviamente nosotros tal vez algunos no practiquemos, aunque el puertorriqueño es besucón, el puertorriqueño le gusta ese afecto. El americano no. El ósculo santo del americano es hola y a veces la mano.
Pero el puertorriqueño tenemos, en la cultura, no es de la iglesia, pero aún la cultura nuestra puertorriqueña es muy afectiva. Le damos besos al primero que lo conocimos hoy mismo, ya le estamos dando un beso y un abrazo. Y tal vez esa no sea la práctica que estamos buscando con el ósculo santo, sí, pero esa identificación de mi hermano, sí y claramente es un beso que no tiene nada que ver con lo sensual, es santo, es un saludo santo. Y si ese saludo santo tú lo practicas a través de un abrazo, hoy el ósculo santo nuestro es así, o así, pero es ese afecto, es ese procurar por mi hermano, es ese cuidarlo, amarlo a mi hermano. Pablo termina, todos saludan, todos los santos saludan, no solamente yo, sino los que están conmigo. Y termina con una bendición trinitaria, uno de los pasajes más evidentes de la Trinidad. Y qué saludo, hermano, qué despedida. La gracia del Señor Jesucristo, la obra de gracia que tú has recibido en Jesús al morir por tus pecados, al tomar el lugar de los pecadores y merecedores de esa gracia. Es decir, Dios te amó cuando estabas muerto, castigando a su Hijo por ti, dándote los méritos de su Hijo a ti. Eso es gracia. Pues dice, la gracia de Jesucristo, el amor de Dios, lo que Dios hizo al planificar como arquitecto de la salvación, ese decreto de amor donde nos amó desde antes de la fundación del mundo, y la común unión, la comunión del Espíritu Santo sean con vosotros. Una despedida diocéntrica, teocéntrica, despedida en lo que hizo Cristo, en lo que hizo el Padre, ni en lo que hace el Espíritu. Eso es lo que une a la iglesia, eso es lo que mantiene firme a la iglesia, la gracia del Señor, el amor de Dios y la comunión del Espíritu. ¿Qué manera de cerrar? Están con vosotros, sean con vosotros. Que su gracia siempre esté en mi mente, que el amor de Dios, que es lo que me trae como persona, mi esencia, siempre esté conmigo. Y esa comunión continua con el Espíritu Santo nunca falte en mí. Continuamente mi mente tiene que ir a la gracia de Jesucristo. Continuamente mi mente tiene que recordarse el amor de Dios. Y continuamente, día tras día, yo dependo de esa comunión en el Espíritu Santo. Iglesia, creyente, amados hermanos, las advertencias están claras. El llamado es claro. No hay como que aplicar, porque Pablo aplicó todo esto, que cada versículo era un versículo de advertencia de la Biblia para saber qué hacer y para saber qué no hacer. Para saber cómo debemos vivir como maduros espiritualmente y cómo no debemos vivir como inmaduros espirituales. Que podamos escuchar las exhortaciones del apóstol Pablo y que podamos vivir como iglesia, amando al Señor por encima de sus bendiciones. Corintios recuerda, ama al Señor por encima de lo que Él te da materialmente. Porque puedes olvidar quién es Él solamente amando sus beneficios. No lo olvides, ama a los hermanos de la congregación más que a ti mismo y lo que tú haces en ella. ¿Escuchó bien? Ama a los hermanos de la congregación más que a ti mismo y lo que tú haces en ella. Hay gente que ama la congregación, pero irónicamente no aman a los hermanos. Muchas veces la iglesia es un escalón para su beneficio. ¿Cómo la iglesia me puede servir?
pero no cómo yo puedo amar a los hermanos de la iglesia, cómo yo puedo cuidar a los hermanos de la iglesia. La iglesia de Corintio buscaba lo suyo propio y olvidó el amor. Por eso le escribe el capítulo 13, cómo es el amor y cómo debe verse ese amor en medio de los hermanos. Tengamos gozo, no importando las circunstancias. Que el gozo del Señor sea nuestra fortaleza y que a la luz y a la respuesta a todo lo que Pablo nos ha traído a través de esta carta a los Corintios, podamos tener certeza de nuestra conversión. Que podamos examinarnos y podamos ver dónde estoy. Algunos probablemente después del examen se den cuenta que no están en la fe. Otros después del examen pueden darse cuenta, yo estoy en la fe, yo puedo ver las marcas de Cristo en mi vida. Otros después de esta conclusión que Pablo termina en su carta, podemos decir, yo estoy como está Pablo diciéndole a la iglesia de Corintios, soy una persona inmadura emocional, soy una persona inmadura por consecuente espiritualmente, pero yo quiero crecer en madurez espiritual. Yo quiero crecer a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Y yo quiero ver estas marcas en mi vida, que sea aquello que evidencie que Cristo está en mí. Como yo veo ese fruto del Espíritu en mi vida. Y si tú no estás en Cristo, no vas a ver ninguna probabilidad al examinarte de que estás en Él, porque no estás en Él. Corre al Señor. Arrepiéntete de tus pecados. Descansa en los méritos y en las obras perfectas de Jesús por ti. Aférrate como tu única esperanza al Señor Jesucristo y serás salvo. Padre, gracias por tu palabra. Gracias porque a través de esta carta, Señor, 11 meses siendo exhortado por tu palabra, versículo tras versículo, haciéndonos un llamado a la conformidad de tu Hijo, haciéndonos un llamado a permanecer mirando a Cristo, no importando el sufrimiento, no importando, como pasó con Pablo, la forma en la cual lo atacaban. Se mantuvo fiel mirándote a ti. No importando la inmadurez en la iglesia, Él la amó, Él la cuidó, Él la llamó, hermanos, Él la edificó, Él la enseñó, le escribió cartas, se entregó por esta iglesia. Padre, nosotros queremos, al concluir esta carta, primeramente humillarnos ante ti. Porque podemos ver características muy claras de los corintios en nuestras vidas. Muchas veces nos creemos muy maduros como los corintios. Muchas veces nos creemos capaces como los corintios. Pero cuando nos vemos al espejo de tu palabra, nos damos cuenta, Señor, que hay carnalidad, que hay chismes, que hay quejas, que a veces somos y nos comportamos como niños espirituales, que hay contiendas, celos, envidias entre nosotros. Y Padre, en unanimidad como iglesia, en un mismo sentir, nosotros queremos pedirte perdón por estas cosas, Señor. Queremos arrepentirnos por actuar carnalmente. Queremos arrepentirnos por ser niños espirituales. Queremos arrepentirnos por las veces que hemos tenido contiendas entre hermanos, de una forma que tu evangelio no es honrado. Los celos dentro de nosotros, envidias dentro de la iglesia. Padre, ayúdanos a crecer en madurez.
Ayúdanos, Señor, a tener una madurez espiritual como consecuencia, una madurez emocional como consecuencia de nuestra madurez espiritual. Perdónanos las veces que hemos sido inmaduros. Y perdónanos las veces que el testimonio de tu Hijo ha sido dañado por el testimonio de nosotros al salir de este lugar. Y por hermanos y personas que han salido de este lugar con estas actitudes. Y los que estamos en este lugar con estas actitudes. Perdónanos. Queremos ser una iglesia que camine en madurez espiritual. Una iglesia, Señor, que su identidad y su aprobación no la tiene que buscar en nadie, porque Cristo lo es para nosotros. Lo que Él hizo por mí. Que cada día pueda poner nuestros temores a los pies de la cruz, porque todo lo que yo necesito ya fue perfeccionado en Cristo. Perdónanos incluso de tratar de buscar tu agrado por lo que hacemos, porque tú te agradas de tu Hijo Jesús y lo que Él hizo. Y nosotros vivimos a la luz de lo que Él hizo para tu gloria. Ayúdanos a caminar, Señor, en perdón continuo, sin guardarnos rencor entre nosotros, sin querer buscar la venganza. Que nos pueda dominar, Señor, tu Espíritu Santo, y que podamos ver ese fruto de tu Espíritu en nosotros. Que podamos celebrar lo que Dios está haciendo con mi hermano. Y al ver cómo Dios bendice a mi hermano, y a ver cómo Dios bendice a otras iglesias, bendice a otros pastores, que podamos celebrar con ellos. Que no haya competencia entre nosotros. Que podamos controlar nuestra lengua y que nuestra lengua pues sea utilizada para bendecir, no para hablar mal de otros, sino para hablar bien de otros. Ayúdanos, Señor, a ser una iglesia que se amonesta los unos a los otros. Una iglesia, Señor, que busca rendir cuenta los unos a los otros, que se ama los unos a los otros, que le gusta estar relacionados los unos a los otros, que le gusta vivir en manada, porque somos una comunidad de ovejas y no de cabros solitarios que le gusta tener solamente su espacio privado. Somos una comunidad de ovejas que dependen los unos a los otros. Esto trae gloria a tu nombre. Esto te exalta. Esto nos ayuda, Señor, a que cada día podamos decir como el autor del libro de los Hebreos: pongamos los ojos en Jesús, el autor y el consumador de nuestra fe. En Cristo te pedimos todo esto. Amén.